Los candidatos correístas del Movimiento Amigo tienen vía libre para participar en las elecciones de noviembre. El CNE ratificó que pueden inscribirse por cualquier otra organización política, mientras Amigo es investigado por lavado de activos. El presidente Daniel Noboa apuntaló las candidaturas de Giovanna Ovidia para la alcaldía de Quito y Cintia Viteri para la de Guayaquil. En una entrevista radial hizo ofertas como la construcción de un nuevo estadio para la capital. El gobierno anunció hoy el inicio de la construcción del quinto puente sobre el río Guayas, una obra que unirá el sur de Guayaquil con Durán, Yaguachi y Naranjal. La obra apunta a facilitar la llegada de productos exportables hasta el puerto. Guayaquil ya celebra su fundación en pleno. 5.000 estudiantes desfilaron por el centro de la urbe, mientras en otros puntos se realizan ferias gastronómicas, festivales y ya hasta la asamblea sesionó. Ecuador, Colombia y Estados Unidos se unieron en una cooperación que permitió la intercepción de un barco que partió de Ecuador con más de 2 toneladas de droga. Así, Colombia se une a la iniciativa Escudo de las Américas. El Consejo Municipal de Quito inició el debate de la ordenanza para el alza de pasajes del transporte urbano. El alcalde Pavel Muñoz explicó las condiciones que deberán cumplir los transportistas para beneficiarse del incremento. Con ustedes el ganador de la etapa. El ecuatoriano Richard Carapaz triunfó en la jornada 18 del Tour de Francia y se convirtió en el latinoamericano con más victorias de etapa en las grandes vueltas del ciclismo. Las noticias en Televistazo Estelar con Juan Carlos Aizprúa. Con otras organizaciones políticas, según informó el Consejo Nacional Electoral. Con esta noticia, amigos, comenzamos ya Televistazo Estelar. Buenas noches y bienvenidos. Elecciones 2026. Tras la suspensión del Movimiento Amigo por parte del Tribunal Contencioso Electoral, el correísmo podría participar en los comicios seccionales de noviembre con el respaldo de otra organización política. Patricio Díaz informa que este tema marcó la agenda del Consejo Consultivo de Movimientos y Partidos Nacionales que se llevó a cabo en Quito. Sí, hay opciones para el correísmo según el Consejo Nacional Electoral. Durante el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, los 10 partidos y movimientos presentes mostraron su preocupación por la suspensión de Amigo y se lo expresaron directamente a las autoridades electorales. No estuvo el movimiento oficialista. La propia consejera Elena Nájera intervino pidiendo se aclare si los precandidatos de la Revolución Ciudadana pueden participar en las elecciones seccionales por otra organización política. Voy a poner un ejemplo. El señor Pavel, ¿puede salir de ahí, de ese enemigo, sí o no? En el momento que se elimina el tema del formulario, obviamente ya ellos terminan en este caso esa relación con el tema Amigo y pueden ser en este caso candidatos en otra organización política. Deberían haber renunciado, se le acepta en ese caso la renuncia y él también tiene que haber aceptado la candidatura. Las autoridades electorales insistieron en que a ellos solo les corresponde acatar la decisión del Tribunal Contencioso. Las organizaciones políticas cuestionaban que ese órgano afectó la democracia con su resolución. Por presunción se cancela ese movimiento, más allá de no nuestra simpatía, nuestra antipatía con ese movimiento político. Sin embargo, nosotros somos una fuerza comprometida con la democracia. ¿Y con el respaldo de qué organización política podría participar el correísmo? El Partido Socialista reconoce conversaciones con la Revolución Ciudadana. No descartan la posibilidad de que en ciertas provincias o cantones sus precandidatos renuncien y den paso a una alianza con el correísmo. No descartamos en los próximos días, convocaremos provincia por provincia para saber qué está pensando la militancia del partido sobre estos temas. El presidente del Partido Socialista, sin embargo, confiesa su temor de que asumir esas candidaturas pueda tener como consecuencia también una suspensión de su organización política. La alerta en el Partido Socialista de que nos pretenden eliminar y si nos toca enfrentar un proceso de esa naturaleza por defender la democracia, estamos dispuestos. Y es lo mismo que expresaron otros dirigentes políticos. En el CNE les quisieron dar la tranquilidad de que al menos ellos
no tiene ningún proceso abierto contra ninguna organización política que pueda derivar en su cancelación. En una entrevista radial esta mañana, el presidente Daniel Noboa se refirió al movimiento Amigo, señalándolo de lavar activos porque desconoce el financiamiento de esa organización política que acogió a los precandidatos del correísmo. Diego Cuenca amplía estas acusaciones que se dan cuando la investigación previa del caso, que empezó hace 7 días, todavía es reservada. El secretario de la Administración Pública del Gobierno habló esta mañana del movimiento Amigo, que fue suspendido por 9 meses, luego de acoger a los candidatos del correísmo para las próximas elecciones seccionales. ¿Por qué Amigo de la gente? Porque eran los mismos personajes que están en una investigación previa del lavado de activos en el movimiento anterior, donde se desconoce el origen de cierto financiamiento en la organización política, y eso es lo más importante. Creo que Fiscalía está haciendo su trabajo de investigación, que esa es la función principal de ellos. Neira emitió juicios de valor en torno a este caso, cuyos detalles no son públicos. Por ahora es una indagación previa, reservada, que la Fiscalía empezó hace 7 días. Y a esas declaraciones se sumó el presidente de la República, Daniel Noboa. Es como que 4 ladrones se subieron a un carro, se bajaron del carro, se subieron al otro carro. No dejaron de ser ladrones, no dejaron de cometer crímenes. Solo cambiaron de vehículo. Solo cambiaron de vehículo. Y pueden escoger cualquier otro partido que no se haya prestado para el lavado de activos y que haya hecho primarias, cualquier otro, incluido el Partido Socialista Ecuatoriano. Ya tienen la paranoia de que no van a fregar con el Partido Socialista. Que se lancen con el partido que quieran, que haya cumplido con la legalidad. Esto ocurre en medio de las denuncias del correísmo, que públicamente ha señalado que el gobierno está usando la Fiscalía para una persecución política con la intención de evitar que sus candidatos participen. Carlos Alarcón, fiscal general del Estado, respondió a esas acusaciones que hizo Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, que también está suspendido. Mi actuación aquí es única y exclusivamente hacerles conocer a los señores miembros del Tribunal Contencioso Electoral de que existe una denuncia presentada y una investigación previa por lavado de activos en contra de cualquier organización política. No se trata de que justamente antes de la inscripción de candidatos ingresó la denuncia y ahí es en donde actuó. El correísmo aún no ha especificado cuál será la próxima organización política con la que intentará participar en las elecciones seccionales de noviembre. Y en este contexto, el presidente Daniel Noboa entró en la campaña por las elecciones seccionales. En la misma entrevista radial habló de preacuerdos con la precandidata de ADN para obras en Quito y justificó la presencia de Cintia Viteri como precandidata para Guayaquil. Diego Puente recogió esas declaraciones. La última entrevista que había concedido el presidente Daniel Noboa fue hace 1 mes y 7 días. Este jueves reapareció en Radio Centro para hablar, entre otros temas, de los candidatos oficialistas para las elecciones seccionales. Dijo, por ejemplo, que tiene un preacuerdo con la candidata en Quito de ADN para construir un nuevo estadio olímpico Atahualpa. Y construir el nuevo Atahualpa con la misma gente que construyó el Bernabéu. Hacerlo un estadio para 60.000 personas. La idea es de Giovanna Uvidia, actual directora del Seguro Social Campesino y que acompaña al presidente en actos oficiales. Aunque no mostró documentos, Noboa también dijo que tiene estudios para la extensión del metro. Para que el metro de Quito, en vez de irse a la Ofelia y que por gravedad se vuelva simplemente carísimo hacer, bajarlo por otro lado y que llegue a Calderón más rápido. El 24 de mayo ya había hablado de esto. Dijo que su gobierno haría esta obra por su propia cuenta. Sobre Guayaquil, sorprendió al señalar que la ex candidata Cintia Viteri, ex social cristiana, cambió de camiseta. Correcto, está afiliada a ADN, número 1, figura propia. Y dio razones por las que fue tomada en cuenta como precandidata. Está lejos de la discusión política, está cerca de la discusión de la gente. Eso la posiciona a ella en cualquier encuesta y lo pueden ustedes investigar como la más opcionada al día de hoy. Hizo duros cuestionamientos al modelo de gestión de Jaime Nebot, hablando de procesos penales a hombres cercanos. Yo sé que usted es cheerleader de Jaime Nebot, pero la mano derecha, JJ, ¿dónde está? Nadie sabe, anda como una sombra. Y la mano izquierda, que es Montes, está en la cárcel del Encuentro. Usted me está hablando que eso es exitoso. Estas declaraciones se dieron un día después de que el ministro del Interior señalara la necesidad de tener alcaldes comprometidos con la misma línea del gobierno. Señora
María José Pinto, vicepresidenta constitucional de la República, señora Saria Moya. Guayaquil. Homenaje de las autoridades. Hoy la Asamblea Nacional organizó su tradicional sesión solemne para rendir homenaje a Guayaquil. Lo hizo en una universidad del norte de la ciudad, en un evento en el que los legisladores entregaron reconocimientos. Diego Cuenca siguió de cerca la ceremonia. Diego, cuéntanos más. Juan Carlos, buenas noches. Así es, fue una ceremonia en la que predominó la presencia de los asambleístas del movimiento oficialista ADN, quienes en representación del Palacio Legislativo entregaron reconocimientos a 22 personas, entre ellas empresarios, representantes de universidades, incluso de clínicas privadas, que dieron su aporte a Guayaquil. Esto en el marco de los 491 años de la fundación de la ciudad. Además, estuvo presidida por el presidente del Legislativo, Esteban Torres. Escuchemos sus declaraciones. Hace 491 años comenzó la historia gloriosa de una ciudad que ha sabido reinventarse una y otra vez. Hoy, esa misma capacidad para superar desafíos debe inspirarnos a seguir construyendo un Ecuador más seguro y competitivo. Guayaquil ha sido, durante siglos, la puerta de entrada al progreso nacional. Su puerto, su capacidad comercial, su sector productivo y el esfuerzo de miles de emprendedores, trabajadores y empresarios que han contribuido decisivamente al crecimiento económico del Ecuador. Esta sesión solemne de la Asamblea Nacional recibió a 49 asambleístas, todos del movimiento oficialista. A pesar de que fueron invitados de otras bancadas, no asistieron acá al campus de la Universidad Ecotec en el norte de Guayaquil. En la ceremonia también se recibió a autoridades del gobierno, como al ministro del Interior, John Reinberg, quien también llegó hasta aquí, y otras autoridades que incluso están para las precandidaturas del movimiento oficialista de Guayaquil. Este es el informe. Seguimos con ustedes. Buenas noches. Gracias, Diego. Y el presidente Daniel Noboa asistió esta mañana al desfile estudiantil Guayaquil Somos Educación, Deporte y Cultura, que se desarrolló a lo largo del malecón Simón Bolívar en el centro de la ciudad. En el evento también estuvo presente la ministra de Educación, quien compartió un importante anuncio. Lo informa Diana León. La avenida Simón Bolívar de Guayaquil se vistió esta mañana de celeste y blanco para continuar con las celebraciones por los 491 años de fundación de la Perla del Pacífico. 5.000 estudiantes de emblemáticas instituciones educativas de la ciudad, como el Colegio 28 de Mayo, el Vicente Rocafuerte y el Teniente Hugo Ortiz, formaron parte del desfile Guayaquil Somos Educación, Deporte y Cultura, organizado por el Ministerio de Educación. Guayaquil. El presidente de la República, Daniel Noboa, estuvo presente. En el marco del festejo, la ministra de Educación, Gilda Alcíbar, aprovechó para anunciar la ampliación del programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, que se lleva a cabo en 8 provincias y 33 cantones del país. El protocolo se implementará desde la próxima semana a centros de educación superior. Que permiten que la policía ingrese a las unidades educativas, y están muy bien realizados los protocolos, porque lo que buscan es precautelar a nuestros niños y su bienestar, pero también eliminar y erradicar las amenazas que pudieran estar dentro de una institución educativa. Lo vamos a presentar la próxima semana, educación superior segura para nuestros estudiantes de universidades e institutos tecnológicos superiores a nivel país. El colorido desfile, que arrancó a las 10:30 de la mañana, convocó a 10.000 personas en los alrededores del malecón Simón Bolívar. Autoridades de tránsito y del bloque de seguridad se hicieron presentes para garantizar el desarrollo del evento, así como para intentar aliviar el congestionamiento vehicular generado por el cierre de la avenida en una jornada aún laborable. En otros temas, el gremio exportador de energía de Colombia advierte que el anuncio hecho ayer por el gobierno de ese país
no habilita de inmediato la venta de electricidad a Ecuador. Televistazo conversó con el titular de esa institución, quien alerta sobre la falta de un marco regulatorio para poderse aplicar. Más detalles de este proceso con María Gabriela Carpio. Este miércoles Colombia anunció que volverá a vender electricidad a Ecuador, pero la resolución que respalda esa decisión no reactiva por sí sola la interconexión de energía entre ambos países. El documento, con fecha 10 de julio, abre una nueva posibilidad: habilitar las transacciones internacionales de electricidad entre agentes privados mediante contratos de compra y venta de energía. Es decir, generadoras o comercializadoras colombianas podrán negociar directamente con participantes ecuatorianos. Pero Alejandro Castañeda, de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia, advierte que la medida crea una modalidad distinta a la que ha funcionado durante los últimos 20 años. Y para que yo como agente generador en Colombia o comercializador de energía en Colombia le pueda vender contratos a Ecuador, pues tengo que tener una regulación y un marco normativo claro. Generar una expectativa, una falsa expectativa al país, a Ecuador, diciendo que se pueden hacer las transacciones cuando no hay un marco para poderlas hacer. Hasta ahora el intercambio de energía entre ambos países se ha realizado mediante las transacciones internacionales de electricidad, conocidas como TIE. Bajo ese mecanismo, los operadores de Colombia y Ecuador definen cada día cuánta energía se compra, según la necesidad y el precio de ambos mercados. Pero esas ventas fueron suspendidas a inicios de año, en medio de la tensión arancelaria. El ministro también planteó la posibilidad que en los próximos días, sin decir cuándo, ni con fecha exacta, restablecerían las TIEs. ¿Cómo se restablecen las TIEs? Pues de la misma forma que se suspendieron. No ha habido un solo megavatio transmitido por la red de interconexión. Si uno mira los informes de aquí de XM, que es el operador, sigue diciendo que el valor de la energía exportada es cero y la importada es cero. La última vez que Ecuador importó energía desde Colombia fue en enero de este año, y según el SENACE, el Estado pagó $8.918 millones por al menos 400 megavatios diarios durante ese mes. El documento tampoco fija una tarifa ni una fecha para el inicio de las ventas, pero otorga hasta 30 días para definir los procedimientos de registro de los contratos. Mientras tanto, este jueves, el presidente Daniel Noboa habló de un acuerdo inicial con el gobierno de Abelardo de la Espriella para que Ecuador y Colombia compren y vendan energía con la implementación de una tarifa binacional. Y en poco más de 5 meses vence el plazo para que las empresas más grandes del país instalen sus equipos de autogeneración de energía. Ahora mismo hay cerca de 500 megavatios de generación privada instalados en Ecuador. Se les llama usuarios de alto voltaje y son las empresas más grandes y de mayor consumo del Ecuador. Estas industrias, que son alrededor de 170 en el país, están obligadas a implementar sistemas de autogeneración eléctrica y para ello hay un plazo. Este plazo vence el próximo 15 de diciembre. Así que es una señal de alerta de que hay que avanzar con este proceso y yo creo que hasta este momento pues el resultado va a ser parcial. Algunas de estas empresas han montado ya sistemas completos. Esta, por ejemplo, es una industria en la que trabajan con cuero. Está ubicada en el Parque Industrial de Ambato y pertenece a ese grupo, al de los usuarios de alto voltaje. Sus directivos decidieron, antes incluso de que fuera una obligación, invertir en paneles solares, tanto como que ahora son capaces de generar hasta el 70% de la energía que consumen. Nuestra capacidad es de 1 mega y hemos llegado a obtener, insisto, la capacidad de generación. Y nuestro consumo debe estar bordeando un aproximado de 1.7, 1.8 megas. La energía que la empresa genera no es consumida por ellos mismos, sino que es entregada directamente al Sistema Nacional Interconectado. ¿Cuál es el beneficio entonces? Es doble. Para el país porque hay 1 mega más de generación y para la industria porque su tarifa se reduce drásticamente. Entonces nosotros proyectamos la energía que entregamos versus la energía que consumimos y lo que nos factura la empresa de comercialización de energía es el neteo entre la diferencia entre esas dos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros estamos apagados en la fábrica, el sistema sigue generando. El Estado no ha proporcionado aún el número de empresas que ya han cumplido con la instalación de sistemas de autogeneración, pero aún así existe un cálculo de cuánto sería la generación privada ya instalada. Hay un registro de 470 megavatios en lo que tiene que ver con capacidad de autogeneración del sector industrial. Pero no todos esos megavatios están disponibles siempre. Hay empresas que, como esta, sí generan energía permanentemente, pero no son todas. Son unidades principalmente a diésel, a fuel oil,
que están diseñadas para funcionar en horarios pico, no necesariamente 24/7. Como cada año, se prevé que en octubre llegue el estiaje y por ende el fantasma nunca erradicado del todo de los apagones. El déficit energético en el país está calculado en cerca de 1.300 megavatios. Revisamos ahora información internacional porque el precio del barril de petróleo vuelve a pasar la barrera de los $100 con la escalada del conflicto en el Medio Oriente y el ataque a 2 buques de Arabia Saudita. Irán y sus aliados mantienen la advertencia de extender los bombardeos en represalia a las acciones militares de Estados Unidos. Informa Pedro Jiménez. El conflicto en Medio Oriente no se limita a los bombardeos de Estados Unidos contra Irán y a la respuesta de la República Islámica contra bases estadounidenses en la región. La escalada en las últimas 24 horas ha llevado a los rebeldes hutíes de Yemen, una milicia pro-iraní, a atacar 2 barcos petroleros de Arabia Saudita, no en el estrecho de Hormuz, sino en el Mar Rojo, aumentando el riesgo de una extensión regional de la guerra, lo que de paso pone en peligro los intentos de los países del Golfo de buscar rutas alternativas para el petróleo y evitar Hormuz. El primer efecto está en el mercado internacional del petróleo, que ya había experimentado algunas alzas desde que hace 12 días se rompió el alto al fuego, pero que este jueves ha vuelto a alcanzar niveles que bordean o superan los $100. El crudo Brent, de referencia para Europa, África y Medio Oriente, llegó al final de la jornada a $100.50 por barril, y el WTI, de referencia para Ecuador, cerró a $92.21. En materia de actividad de guerra, Irán ha advertido con seguir respondiendo a cada ataque de Estados Unidos. Y en materia diplomática, no hay un camino claro para la negociación de una nueva tregua, menos aún un acuerdo de largo plazo para la paz. Y Estados Unidos lanza nuevos aranceles a las exportaciones de 60 países, especialmente aquellos en los que han identificado prácticas de trabajo forzoso en el proceso de producción. El Departamento de Comercio dijo que investiga ciertos casos, que habrá anuncios además en los próximos días. El monto de las nuevas tarifas será de entre 10% y 12.5% y abarcan a casi la totalidad de las importaciones estadounidenses. Esta medida reemplazará los tributos aduaneros temporales del 10% que aplicó Donald Trump después de que la Corte Suprema de Justicia invalidó los aranceles del año pasado. Agenda 2040. El desafío es económico. Para que la Agenda Crecimiento 2040 no solo sea un listado de buenos deseos, se requiere un complemento que determine cómo se va a desarrollar. Así lo expresó esta mañana en Contacto Directo el exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. A criterio de él, los objetivos son evidentemente deseables, pero el documento no precisa el proceso de ejecución de los mismos. La Agenda Crecimiento 2040 es el esquema que el gobierno se propone seguir para que el país se desarrolle y rompa el ciclo de falta de inversiones y bajo crecimiento que lo ha acompañado en los últimos tiempos. Los temas que se abordan en ella: garantizar seguridad jurídica, atraer inversión extranjera, generar empleo, fortalecer la dolarización, entre otros, son los puntos de consenso de la sociedad ecuatoriana. La pregunta ahora es, ¿cómo se va a ejecutar esto? Y el documento no responde a esa duda. Bueno, el problema es ese, precisamente el tema de la ejecución, cómo hacemos las cosas, no qué es lo que debemos hacer, sino cómo lo vamos a hacer. El tema de la continuidad, la perseverancia, la profundidad del norte que tienen que seguir los gobiernos, los distintos gobiernos, más que sea mucho más allá del periodo de la gestión, me parece fundamental. Para el exministro de Finanzas Mauricio Pozo, este es un buen inicio, pero le hace falta algo más. Si no se ponen en términos prácticos metas cuantitativas para llegar, es muy complicado aceptar de que esas metas, esos objetivos, más objetivos que metas, se van a poder cumplir. Porque una cosa es saber a dónde se quiere llegar.
La implementación es el problema. Un problema que se profundiza cuando el país no tiene ahorros y es vulnerable a un sinnúmero de factores externos contra los que no existe una estrategia ni herramientas de defensa. Sí creo que hay que pragmatizarle un poco al esquema para que esto pueda tener una viabilidad futura. En otras palabras, complementar la hoja de ruta, desarrollar la agenda de la agenda, con tiempos, con mecanismos, con montos, con unidades de ejecución definidas, a fin de que la sociedad no solo sepa lo que se busca, sino cuánto se avanza en el tiempo y a quién hay que pedirle cuentas. La Ecuarunar y varias organizaciones sociales que impulsan la revocatoria del mandato al presidente Daniel Noboa se declaran en resistencia y movilización. Este jueves impugnaron la resolución del Consejo Electoral que archivó la solicitud y negó la entrega de formularios para la recolección de firmas. Paul Romero con el informe. El colectivo Revóquese, la Ecuarunari y otras organizaciones sociales que impulsan la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto se declararon en resistencia y movilización tras el archivo de la solicitud y negativa del Consejo Nacional Electoral a entregar los formularios para la recolección de firmas. Ya correspondientemente a procesos mucho más intensos en las calles como corresponde, lógicamente eso será una planificación con todos los pueblos y las nacionalidades. En este momento estamos haciendo uso a nuestra resistencia en todos los niveles. El Pleno del CNE determinó por unanimidad que los promotores del proceso no demostraron el incumplimiento del plan de trabajo plurianual del mandatario, ni presentaron razones constitucionales claras y precisas para impulsar la revocatoria. Los dirigentes impugnaron la resolución ante el Tribunal Contencioso Electoral. Vamos a esperar que resuelvan en derecho. Si no lo hacen, recurriremos nosotros también incluso ante la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección. Antes de acudir al contencioso electoral, las organizaciones sociales presentaron ante el Consejo Nacional Electoral el recurso administrativo de aclaración y ampliación que fue negado. Entre el narcotráfico en el Pacífico. El Comando Sur publicó imágenes de la captura de un cargamento de cocaína que salió desde Ecuador. Paul Romero con más información. Ecuador, Colombia y Estados Unidos se unieron para interceptar un importante cargamento de cocaína en el Pacífico, en embarcaciones que zarparon desde nuestro país y se dirigían directamente a México, según información del Comando Sur que publicó fotografías de la operación conjunta. Con información de la DEA, la Armada de Ecuador interceptó la nave y decomisó 2.7 toneladas de cocaína, la cantidad más importante capturada en el Pacífico en lo que va de este año. También se incautaron 73 barriles de combustible. Esta vez Colombia participó en la operación y se suma a la iniciativa regional Escudo de las Américas, impulsada por el gobierno de Donald Trump para la lucha contra los cárteles de la droga. A 15 días de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, Ecuador, Colombia y Estados Unidos integran un nuevo tridente para la ofensiva contra el narcotráfico, según el Comando Sur. Es más, en esta semana de la Espriella anunció que su país será la sede del Escudo de las Américas. Y la sede de Colombia la vamos a tener en Medellín, porque aquí en Medellín está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado. Desde aquí, desde Medellín y desde el área metropolitana salen la mayoría de órdenes al resto del país, así que nos vamos a concentrar en Medellín para luchar contra el crimen como debe ser. Ecuador es parte de esta iniciativa desde marzo. La cooperación de Estados Unidos se incrementó con la participación de sus tropas en operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas en territorio ecuatoriano. Este jueves el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo dijo que Colombia se suma a la ofensiva regional contra los cárteles y que esta alianza contempla operaciones de espejo permanentes en la frontera, intercambio de inteligencia y coordinación operativa. Jamás tendrán que temer. Mundo. Estados Unidos y Rusia buscan un acercamiento para mediar el conflicto con Ucrania. El secretario de Estado Marco Rubio se reunió este jueves con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en un espacio aparte en la cumbre de ministros del sudeste asiático que se desarrolla en Filipinas. Los esfuerzos para la mediación estadounidense se frenaron cuando las conversaciones indirectas entre Ucrania y Rusia se estancaron. Rubio señala que el reto es ahora encontrar un final que ambas partes puedan aceptar y que seguirán buscando un punto intermedio para poner fin a esta guerra.
Las lluvias torrenciales en el noreste y el oeste de India han dejado múltiples daños y paralizado las actividades de varias comunidades. Las inundaciones dejan hasta el momento 36 personas sin vida. Ileana Suárez con las imágenes. Las lluvias en Gujarat, al oeste de India, provocaron inundaciones afectando la movilidad y las actividades diarias. Hay barrios enteros que continúan anegados. En el distrito de Valsad, el desbordamiento de las aguas dejó vehículos sumergidos y provocó el ingreso de agua en viviendas y en edificios. En áreas rurales, el aumento del caudal de los ríos generó amenazas sobre puentes utilizados por vehículos pesados. En algunos casos, la fuerza del agua terminó destruyendo estas estructuras. Mientras la policía desplegó operativos de rescate para llevar a los afectados hacia zonas más seguras. En Maharashtra, el servicio ferroviario fue suspendido después de que el agua alcanzara niveles peligrosos en varios tramos de las vías. Mientras tanto, en el estado de Assam, al noreste de India, las inundaciones dejan 36 muertos y hay 650,000 damnificados en 11 distritos. El mal tiempo en la región se ha extendido durante la semana. Un tornado azotó la ciudad de Haining, en la provincia china de Zhejiang, y dejó varios daños a su paso. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo las ráfagas de viento levantaron un vehículo y lo lanzaron por el aire. El fenómeno se registró en medio de condiciones meteorológicas muy severas que han afectado principalmente el este de China. Autoridades mantienen acciones de prevención y respuestas ante lluvias intensas y daños en zonas expuestas. Las autoridades de Santiago de Chile estudian acciones legales en contra de 3 personas quienes fueron rescatadas en una montaña. Este grupo fue hallado con vida en un refugio en el Cajón del Maipo, 6 días después de quedar varados en la zona debido a una intensa tormenta invernal. Pero aquí viene lo importante, porque las autoridades habían alertado por todos los medios posibles que la zona era intransitable durante el temporal, pero ellos ignoraron estas advertencias. Ahora, la delegación presidencial y el municipio amenaza con demandarlos por decencia justamente en este punto, la descendencia, el despliegue de varios equipos de búsqueda y también de rescate que costó más de 100 millones de dólares a ese país, todo este proceso para poder rescatarlos. 2 australianos llevaron su espíritu aventurero al siguiente nivel al cruzar un estrecho marino a bordo de una barcaza improvisada. Navegaron por una peligrosa vía marítima para transportar la estructura de una letrina con inodoro hasta una isla y evitar el costoso envío por ferry. Dos amigos idearon la forma de no gastar más dinero en una construcción. Comenzó cuando Alex Craig, quien trabaja en elaborar su casa en la isla Canguro, necesitaba instalar un inodoro, pero no quería pagar $1,300 por hacer el envío en ferry y decidió llevarlo él mismo. Reclutó a su amigo Paul Graham y construyeron una barcaza usando un bote inflable como base. Colocaron encima la letrina, instalaron un motor fuera de borda, un timón y una parrilla. Así comenzó la travesía del inodoro. Un recorrido de 14 kilómetros por Baxter Passage, un estrecho ubicado en el sur de Australia, que separa la península de Fleurus con la isla Canguro. Esta zona es conocida por corrientes, oleajes y la presencia de tiburones blancos. Durante el recorrido asaron salchichas y costillas y aseguran que Paul usó el baño durante el viaje y funcionó a la perfección. Después de 4 horas en el mar, llegaron a su destino a salvo y lo más importante, con el inodoro intacto.
Una hazaña muy diferente. La emblemática estatua submarina del Cristo del Abismo frente a la costa de San Frutuoso en Liguria, Italia, recibe cada año una limpieza especial para preservar el icónico monumento erigido en 1954. La escultura colocada en el lecho marino tiene 2.5 metros de altura y está elaborada con metales fundidos de medallas, cañones y hasta barcos. Representa el sacrificio de los soldados quienes perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez al año, la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de Liguria coordina esta compleja tarea de mantenimiento en la que participan buzos de la Guardia Costera con una hidrolavadora. Tecnología. Shanghái apuesta por un nuevo centro de formación para talento en inteligencia artificial dedicado específicamente a cultivar a los futuros líderes de este sistema informático en China. Jorge Luis Vaquerizo, con el apoyo de INEX y de CCTV+, nos cuenta los detalles de este nuevo centro de incubación de ideas y desarrollos tecnológicos. 500 estudiantes de doctorado fueron seleccionados de más de 30 universidades élites de China. Los jóvenes talentos, con apoyo de socios estratégicos de investigación y el Estado, estudian y buscan la respuesta a los nuevos desafíos tecnológicos de la era de la inteligencia artificial. Uno de los alumnos es Xiao Ziyu, cuyo trabajo se centra en diseñar arquitecturas más eficientes para grandes modelos de lenguaje. Aquí ganamos una visión más amplia y más oportunidades para explorar ideas ambiciosas y realizar experimentos. El instituto nos brinda las herramientas y nos conecta con empresas, dándonos accesos a conocimientos de vanguardia y recursos que están a disposición de la industria. El instituto ha creado un ecosistema que combina investigación, recursos, inversión y apoyo estatal, transformando ideas innovadoras en aplicaciones reales en corto tiempo. Así lo asegura el vicedecano del Instituto de Innovación de Shanghái. Ofrecemos cursos, apoyo en políticas, conexiones con empresas líderes y orientación a los inversionistas. Hasta el momento se han establecido de esta manera 26 compañías, incluidas 17 que fueron fundadas por los mismos estudiantes. A pesar de que solo han pasado 2 años de su creación, la cultura de exploración e innovación es parte de un modelo para que los investigadores rompan el molde y persigan ideas audaces. La edad promedio de los mentores del Instituto de Innovación de Shanghái es de 36 años y prioriza la influencia y la innovación en el campo por encima del número de publicaciones académicas. La misión del instituto va más allá de formar científicos. Busca crear un entorno en donde la curiosidad sea estimulada, las ideas se pongan a prueba y emerja la próxima generación de avances en inteligencia artificial. En contraste, Silicon Valley en Estados Unidos representa un modelo competitivo que busca la descentralización y en donde dominan las grandes empresas tecnológicas como Meta, Google, Anthropic, OpenAI, entre otras. Allí la apuesta está en la innovación con capital privado, la atracción de talento a nivel global y su autonomía con el sector público. Y mientras Silicon Valley cuenta con decenas de centros de investigación con recursos privados, el Instituto de Shanghái apuesta por un modelo centralizado, con dependencia gubernamental, pero de rápida capacidad de ejecución para el desarrollo de nuevos productos. El monto que el Ministerio de Educación, Deportes y Cultura pagó por los primeros estudios para el Museo Nacional asciende a $2 millones. El gobierno confirmó que no pagará el premio al primer ganador, Campo Baeza Maoda, y dará por terminado ese contrato para pagar a quienes ganaron la extensión del concurso. Más información de esta polémica con Diego Puente. El Museo Nacional, o MUNA, todavía no se construye y ya se firmaron $millones en contratos.
Televistazo accedió a los documentos que suscribió el gobierno por una consultoría para conocer la demanda potencial de público para el museo y por la polémica convocatoria para elegir un diseño. El Ministerio de Educación, Deportes y Cultura contrató a la empresa pública de Vivienda y Desarrollo Urbano para los estudios de prefactibilidad y factibilidad del MUNA y pagó un poco más de $2 millones, según este contrato del 24 de diciembre del 2025. Según el ministro de Infraestructura, que se convirtió en el vocero del proyecto del Museo Nacional, la empresa pública subcontrató al Colegio de Arquitectos para la convocatoria del concurso para el diseño. El valor de ese contrato es de $533,000 y se hizo un adelanto de $180,000. La mayor parte, es decir, $450,000, era para pagar al primer lugar del concurso, que fue Campo Baeza Maoda con Ecos del Sol. El ministro dijo en el programa a Primera Hora que ese contrato se está echando abajo por un supuesto incumplimiento del Colegio de Arquitectos, a pesar de que reconoció un trabajo técnico y riguroso de esa institución. Así se dará paso a que el gobierno pague los $450,000 a Sanaa más Acero, tras ganar la extensión del concurso luego de las críticas al primer proyecto. Como parte de los pagos por el Museo Nacional, también constan $18,000 al Centro de Investigaciones y Estudios Especializados por un estudio integral del mercado, demanda potencial y posicionamiento del nuevo museo. Uno de los eventos gastronómicos más importantes de Guayaquil se inauguró hoy en el Centro de Convenciones. Se trata de la Feria Raíces, que reúne a las 23 huecas ganadoras de ediciones anteriores y es parte de la agenda festiva por los 491 años de fundación de la ciudad. Estefanía Arias está en ese lugar para contarnos cómo está el ambiente, Estefanía, en estos momentos, y por supuesto queremos conocer, para quienes no vivimos en Guayaquil, por ejemplo, dónde están estas huecas y qué ofrecen. Te escuchamos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Amigos, buenas noches. No para de llegar acá las personas porque huele riquísimo, Juan Carlos. No te imaginas la variedad de platos que están ofreciendo estas 23 huecas que forman parte de la Copa Mundial de las Huecas Feria Raíces 2026. Así se llama esta edición de este año. ¿Por qué? Porque precisamente son 23 huecas ganadoras de las ediciones anteriores las que están participando este año por la estrella culinaria, y hay platos muy novedosos como el pastel de encebollado, el sándwich de chancho tradicional, el ceviche rompecolchón. Y es que, Juan Carlos, hay que decir las cosas como son. Guayaco que se respeta come su bolón, su encebollado, su sándwich de chancho a cualquier hora del día. Miren acá, miren lo que tenemos por aquí, este rico sándwich de chancho. Buenas noches, ya vemos que están ofreciendo, que vienen a comprar, la afluencia de personas va aumentando a medida que pasan las horas. Sí, claro, en esta ocasión ha habido como más influencia de personas, ya sea el primer día de Raíces. Nos da gusto porque como quiera estamos saliendo adelante con las ventas y con todo eso. Pero el sanduchito ustedes le ponen hasta el cuerito. Claro, es que el sanduchito tiene que ir con la de ley, con el cuerito, que es el crunch que el guayaquileño le gusta. Ese sonar, el crujir de dientes, sí. Así es, y en realidad no es el único plato, ya les decimos, son una variedad de platos los que se ofrecen en esta feria que se inauguró hoy. Y de hecho, no es el único evento que se ha realizado por los 491 años de independencia de Guayaquil. Más temprano también hubo otras actividades artísticas y musicales. De hecho, nosotros preparamos un reportaje, veamos. Aliste la cuchara y vaya con hambre, porque la Copa Mundial de las Huecas de Feria Raíces 2026 ya abrió sus puertas. Tonga de gallina, cazuela, ceviche, bolón, hornado. Aquí el menú es para todos los gustos. El evento, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Guayaquil, reúne a 23 huecas ganadoras de ediciones anteriores y forma parte de la agenda de festividades por los 491 años de fundación de la ciudad. La picantería Miltiño participa con su plato estrella, bollo ensumacado. Tiene un bollo de pescado albacora, encima tiene calamar gratinado, tiene camarones, tiene una salsa de encocado y salsa de maní. Acompañado tiene arroz con cocolón y ensalada de aguacate.
Otra opción es la cazuela La Patrona de Danilo Restaurante. Tiene lo que es calamar, chicharrón de pescado y camarón, bañados en una salsa secreta de marisco. También hay un área de postres con galletas, rollos de canela, morocho, entre otros. Se estima que unas 40,000 personas visitarán la feria, que será hasta el domingo 26, día que se conocerá a las 3 estrellas culinarias ganadoras. Paisajes, símbolos e identidad. Es una galería al aire libre. 20 murales de 25 artistas del colectivo La Piel se viste de color se exhiben en la explanada de la Rotonda, en el malecón Simón Bolívar. La exposición, denominada El Corazón de Guayaquil, rinde homenaje a la perla del Pacífico a través del arte, el color y la creatividad. Las obras, de unos 3 metros de altura, resaltan algunos elementos representativos de la ciudad, como el papagayo, las peñas, el reloj público y los atardeceres guayaquileños. Estarán exhibidas hasta fines de agosto. La música no puede faltar en las fiestas de Guayaquil. El malecón también fue escenario del concierto Baila Guayaquil, que inició con la elección de la criolla bonita. Luego, sobre el escenario se presentaron grupos artísticos y musicales que pusieron a bailar a los asistentes. Y este fin de semana también habrá otros eventos importantes, como la sesión de solemne por parte del gobierno, que será este viernes, y la sesión también del municipio, que se realizará el sábado, esta vez en el Salón Amarillo del Cabildo, en el edificio del Cabildo, y no como ha sido antes en el malecón. Eventos que por supuesto nosotros tendremos todos los detalles en nuestras próximas emisiones. Se vivieron en los exteriores de la Universidad San Francisco de Quito, donde un intento de robo derivó en un enfrentamiento armado la noche de este miércoles 22 de julio. La policía informó que no hubo heridos y que los responsables se escaparon. Joel Vanegas tiene más detalles de lo ocurrido en esa parroquia de la capital. Un intento de asalto terminó en un enfrentamiento armado la noche del miércoles en los exteriores de la Universidad San Francisco de Quito, en Cumbayá, al oriente de la capital. Según la policía, 3 sujetos que se movilizaban en motocicletas intentaron robar a un conductor que circulaba en un vehículo negro por la calle Francisco de Orellana. Durante el asalto, la víctima sacó un arma de fuego y disparó en defensa propia. Ante la reacción, uno de los motociclistas huyó y abandonó su vehículo en el lugar. La policía informó que no hubo detenidos. No hubo heridos. Nosotros durante toda la noche y inmediatamente posterior al evento hemos monitoreado clínicas y hospitales del sector para poder identificar algún tipo de herido que se haya acercado. Sin embargo, de aquello no hemos tenido ninguna novedad. 2 horas después del incidente, la universidad emitió un comunicado en el que aclaró que el hecho fue completamente ajeno a la comunidad universitaria. El sector, de alta afluencia por su actividad universitaria, residencial y comercial, cuenta con cámaras de seguridad y botones de pánico. Aunque los moradores aseguran que este tipo de hechos no son frecuentes, piden mayor presencia policial. Básicamente es esporádico, pero no es que sea algo oculto. Sí se escuchan muchos asaltos, mucho robo a viviendas, asaltos a personas, a transeúntes. Como tú ves, ahí hay un UPC básicamente, pero esa UPC tampoco es utilizada por la policía por falta de personal. La policía indicó que las investigaciones continuarán para identificar y localizar a los responsables. Un allanamiento se ejecutó este miércoles en el despacho de una funcionaria de la Fiscalía en Montecristi, Guayaquil. La operación se ejecutó tras la denuncia presentada por el ministro del Interior, John Reinberg, quien cuestionó que la fiscal solicitaba medidas sustitutivas y no prisión preventiva para alias Pan de Piña, procesado por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas, además de ser considerado un objetivo de alto valor por las autoridades. Durante el allanamiento se incautaron computadoras, dispositivos móviles y otros elementos que serán incorporados a esta investigación. Tres fosas clandestinas fueron halladas en el cantón Portoviejo, en la provincia de Manabí. La policía investiga si los restos encontrados en ese lugar corresponden a personas desaparecidas. Fue una alerta ciudadana la que llevó a la policía hasta una loma de la ciudadela El Florón 4, en Portoviejo, provincia de Manabí.
Los moradores reportaron que vieron bultos sospechosos, pero al inspeccionar el lugar, los uniformados descubrieron un escenario más perturbador: 3 fosas con presuntas osamentas humanas en su interior. El coronel Hugo Amores, jefe del distrito Puerto Viejo, detalló que desconocen cuántos cuerpos estarían enterrados en el predio y si corresponden a personas reportadas como desaparecidas. Se va a proceder a hacer el levantamiento técnico para realizar las pericias respectivas, tanto pericias de anatomía humana, pericias de identificación, y poder llegar a concluir si existe correlación entre estas osamentas con las personas que están denunciadas como desaparecidas. La policía encontró en esa loma una vivienda de caña abandonada, que ahora investigan para determinar si era utilizada para llevar a sus víctimas, torturarlas y luego enterrarlas. El uniformado detalló que las investigaciones permitirán aclarar el caso y descubrir si detrás de este hallazgo hay un grupo de delincuencia organizada. Es por eso que ya los restos humanos ya están en tipo osamentas, y es que ya han sido hace algunos días, meses pueden ser, que se han ejecutado estos actos. Las autoridades informaron que continuarán registrando la zona con drones y perros policía para recabar más información. Mañana se reinstalará el juicio en contra de Aquiles Álvarez en el caso AAA. El alcalde dará su testimonio y pidió ser trasladado al complejo judicial de Quito, pero el tribunal se lo negó. Fabiola Santana con la reacción de la defensa de Álvarez. La práctica de la prueba en el caso AAA entra a su recta final. El juicio contra Aquiles Álvarez por comercialización ilegal de combustibles se reinstalará desde este viernes hasta el domingo. Para el sábado se prevé el testimonio del alcalde de Guayaquil como parte de su defensa, que es la última en intervenir. Por eso sus abogados solicitaron al tribunal que ordenara su traslado desde la cárcel del Encuentro en Santa Elena hasta el complejo judicial del norte de Quito. Sin embargo, los jueces lo negaron porque se encuentra autorizado su traslado a la Unidad Judicial de la Libertad. Para uno de los abogados de Álvarez era la respuesta esperada. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con lo que tenemos. Obviamente estamos haciendo un registro de todas estas cosas porque esto en algún momento probablemente sí pase una factura. El abogado mantuvo su posición crítica frente a la práctica de la prueba de la Fiscalía. La Fiscalía, eso que dice que falta y que menciona en las redes a través incluso de otras cuentas, era lo que tenía que acreditar en la Corte. En la Corte eso no pasó. Y cuestionó la celeridad inusual con la que se han desarrollado los 3 procesos contra Álvarez. Aquí cuando se trata de él, la agenda está abierta a las horas que sea, el día que sea, a día seguido, pasando un día. Entonces da la impresión de que cuando se trata de él vamos en una autopista y cuando se trata del resto del país estamos atacados en el tráfico. Las siguientes 2 semanas serán intensas para el alcalde de Guayaquil. En el caso Goleada, el martes será la audiencia de recusación contra el juez Jairo García y desde el 3 de agosto la audiencia preparatoria de juicio. Y en el caso Grillete, el miércoles iniciará el juicio. La sentencia de Abdalá Bucarán y su hijo Jacobo en el caso de delincuencia organizada por la comercialización irregular de pruebas COVID se conocerá este 3 de agosto. Esto si no hay nuevos pedidos de diferimiento, como ha sido la tónica a lo largo de este proceso que está vigente desde hace 6 años. Fabiola Santana con un repaso de estos incidentes. Abdalá Bucarán, su hijo Jacobo y otras 2 personas aún no tienen sentencia por el caso de delincuencia organizada debido a los constantes pedidos de diferimiento de las audiencias. Solo para instalar el primer día de juicio pasaron 3 años y medio. Fue convocado en octubre de 2021, pero se instaló finalmente en abril de 2025 debido a 11 diferimientos. El juicio se extendió otro año y un mes entre la etapa de la práctica de prueba de la Fiscalía y la que corresponde a los 4 procesados. Esta concluyó el 14 de mayo, quedando pendiente la resolución del tribunal. Justamente el nuevo reto en el proceso será que se instale la audiencia para dar a conocer la sentencia. La primera convocatoria fue para el 2 de julio, pero por pedido de Abdalá Bucarán por razones de salud cardíaca se difirió. La nueva fecha prevista es el 3 de agosto si es que no existe un nuevo incidente que impida su instalación. Si no hay sentencia hasta agosto del próximo año, el proceso para Abdalá y Jacobo prescribirá, pues la pena solicitada por la Fiscalía para ellos es de 5 a 7 años.
El proceso penal se inició en agosto de 2020 porque Jacobo Bucaram habría pagado $361.600 en efectivo por 21.000 pruebas COVID al inicio de la pandemia, según la versión de Shai Dahan, uno de los 2 israelíes detenidos que luego fue asesinado en prisión. La fiscalía también señaló que la supuesta red usó a 3 agentes de la AMT de Quito que escoltaban a los israelíes que usaban credenciales falsas de la DEA para movilizarse en medio del confinamiento con las pruebas COVID. El Consejo Metropolitano de Quito inició el tratamiento del proyecto de ordenanza que permitirá el incremento del pasaje del transporte público de 35 a 40 centavos de dólar. Sin embargo, la sesión fue abruptamente suspendida por falta de quórum. Adriana Bermeo tiene más detalles de lo que ocurrió. Suspendida esta sesión hasta que podamos tener el quórum debido. Así terminó la primera sesión en la que se conocía la ordenanza con la que se fijará la nueva tarifa de transporte público en Quito. Había transcurrido apenas 1 hora de la reunión del Consejo Metropolitano cuando Secretaría notificó que solo 10 ediles estaban en su lugar. Falta respeto a la ciudad. ¿Sí? Aquí hay ciudadanos que van a intervenir, ¿no es cierto? Que el baño, que no, que la entrevista, que lo que fuera. Y después algunos, los nuestros, ¿no es cierto?, o apoyando. Y los que no son nuestros criticando lo que ni siquiera debaten. Antes de que esto ocurra, el alcalde Pavel Muñoz, como ponente de la propuesta, explicó en una declaración de prensa en la que no se aceptaron preguntas el sistema que deberá estar en funcionamiento como condición para que los transportistas reciban la compensación hasta diciembre y se concrete el incremento del valor del pasaje de 35 a 40 centavos desde el 1 de enero de 2027. La nueva tecnología será para monitoreo, verificación y control de las rutas. Me permite verificar, por ejemplo, que no vayan a una velocidad mayor que la permitida. Me permite controlar que efectivamente el bus pare en la parada. Los transportistas aseguraron que ya cuentan con ese sistema. El 100% de los buses de Quito ya tienen instalados GPS, entonces lo que tenemos que hacer es firmar todos los acuerdos que necesitamos para transmitir la data. Pero sí tendrán que implementar un sistema integrado de recaudo, similar al que ya funciona en el metro de Quito. Esto permitirá pagar el pasaje con la tarjeta ciudad, la cédula de identidad o un código QR. Las máquinas para esta tecnología deberán estar instaladas hasta mayo de 2027. Si las operadoras no cumplen con ese plazo, se enfrentarán a sanciones administrativas, financieras y puede llegar hasta una terminación del contrato de operación. La misma ordenanza lo condiciona hacia tal. El primer debate de esta ordenanza se retomará este viernes a las 14:45. Está previsto que el segundo y definitivo debate se lleve a cabo en agosto. Tungurahua reunió a los principales equipos especializados en incendios forestales del país en un momento en que crece la preocupación por la temporada seca. Durante varios días, bomberos de varias provincias fueron evaluados para renovar la certificación que les permitirá actuar como brigadas de refuerzo. Veamos. Con la llegada de la temporada seca, los cuerpos de bomberos se preparan para enfrentar uno de los riesgos más recurrentes, los incendios forestales. Solo el año pasado, el fuego consumió 722 hectáreas y, según los bomberos, la mayoría de los casos se originó en quemas agrícolas que se salieron de control. Para medir su capacidad de respuesta, esta semana en Tungurahua, 300 bomberos especializados de esta provincia, Guayas, Carchi, Los Ríos y Pichincha, participan en el proceso nacional de reacreditación de las brigadas de refuerzo en incendios forestales BRIF. Las pruebas incluyen simulacros sorpresa. En uno de ellos, fueron despachados de madrugada hasta Quizapincha, donde en 40 minutos desplegaron sus equipos y ejecutaron maniobras como la apertura de franjas cortafuego. Es darles las herramientas, los insumos, los equipos para que puedan obviamente ellos utilizar y en el campo demostrar su formación. Atento, señor oficial de enlace. Ninguna brigada conocía el lugar ni la hora en que sería activada. El objetivo era evaluar los tiempos de respuesta y la coordinación entre equipos de distintas provincias, que en una emergencia real operan bajo el mando del jefe de bomberos de la zona afectada, por ser quien mejor conoce el terreno. Tratamos
tratamos de hacer con esto es estandarizar todos los conocimientos que varios cuerpos de bomberos o varios países manejan este mismo idioma, y cuando vengan la ayuda pues podamos consolidar. La evaluación también puso a prueba el equipamiento incorporado. Las 6 brigadas cuentan con teléfonos geosatelitales conectados a una antena portátil que los bomberos transportan en su espalda, lo que les permite mantener comunicación en zonas donde no hay cobertura. Se reforzó además el uso de drones con cámaras térmicas para identificar focos de calor, así como en el manejo de sierras eléctricas y otras herramientas. Quienes no superen la evaluación tendrán una segunda oportunidad para sacar la acreditación, que dura 2 años. Guayaquil. Homenaje de las autoridades. El presidente de la República, Daniel Noboa, dio inicio oficial a la construcción del primer tramo del llamado Quinto Puente sobre el río Guayas. Esta obra comenzará a levantarse en el sur de Guayaquil. En el siguiente reportaje, María Cecilia Largacha nos da más detalles de esta gran estructura. El Quinto Puente tiene un propósito claro: facilitar la llegada de la carga exportable hasta el puerto de Guayaquil. Ahora mismo, para un transportista que sale desde el norte del país, llegar hasta el puerto implica un recorrido extenso. Desde la provincia de Los Ríos debe tomar el puente alterno norte, pasar por zonas pobladas del Guayas, recorrer la vía perimetral, volver a entrar a la zona urbana. Todo ese recorrido puede llegar a durar cerca de 2 horas a 2 horas y media. Y es ahí donde la construcción del Quinto Puente marcaría una diferencia. Ese recorrido va a ser cerca de 1 hora y media. Va a reducir el tráfico, va a aumentar el comercio exterior, la logística, pero importantísimo, toda la gente que vive en Guayaquil y en Daule de la Aurora se van a ver beneficiados porque el tráfico pesado ya no va a transitar por las vías que hoy son urbanos. En total, el Quinto Puente tendrá 44 kilómetros, pero no se construirá todo de una sola vez, sino que será levantado por tramos. El que se va a construir en primer lugar será el llamado tramo 1A, que nace o desemboca en el sur de Guayaquil. Tras haber explicado la parte técnica, el ministro Luque cedió el turno en la tarima al presidente Noboa. Y con una inversión de 134.8 millones de dólares damos inicio a una obra que fortalece la competitividad del Ecuador y confirma el rumbo de este gobierno y hace que las cosas pasen. Este tramo del puente contempla también la construcción de un viaducto que incluirá zonas verdes y lugares peatonales. El presidente Noboa aseguró que este era el momento justo para iniciar la obra. Hemos tenido que apretar el cinturón, hemos tenido que aguantar muchas desgracias, corregir todos los errores de los gobiernos pasados y ponerse al día también en temas de seguridad, así mismo como reformas económicas. Hoy, después de haberle dado la estabilidad al Ecuador, podemos inyectarle este capital, podemos inyectarle este dinero a obras. Las autoridades no especificaron la fecha exacta del inicio de obras. Una vez que arranque la construcción, se prevé que el primer tramo estará listo en 24 meses. El radar digital. Y como era de esperarse, el orgullo deportivo ecuatoriano ha sido tendencia este jueves en redes sociales. En el radar digital de hoy, el Tour de Francia tomó protagonismo tras conocerse que Richard Carapaz ganó en solitario la etapa 18 de esta importante competencia ciclística que consta de 21 etapas y se disputan a lo largo de 3 semanas con 2 días, solo 2 días de descanso. Con este logro, la locomotora El Carchi suma su segunda victoria de etapa en la historia del Tour de Francia. La primera fue en 2024, la Super de Bolú, que fue la etapa 17 y esta vez la número 18. Estamos hablando de la Orcieres Merlet. Una de las principales consultas en internet sobre Carapaz tiene que ver con sus posibilidades de ganar. Vamos entonces a revisar algunas opciones. Por ejemplo, la clasificación de la montaña, la maillot o camiseta de lunares rojos. Las probabilidades son altas porque Carapaz es especialista subiendo montañas, incluso ocupa el tercer lugar de esta tabla, está a 7 puntos, solo a 7 puntos del primer lugar. Otra alternativa es el premio al ciclista más
combativo que, por cierto, Richard lo ha ganado varias veces, incluido el Tour de Francia. Los jueces y los seguidores de esta competencia consideran que el ciclista carchense siempre va al frente y da pelea, como su nombre lo indica, combate en las rutas. Ahora, ¿qué pasa con el Gran Premio, la camiseta amarilla, por ganar este Tour? En este caso no hay posibilidades. Él perdió mucho tiempo respecto al líder. Estamos hablando del esloveno Tadej Pogačar del Team Emirates. Es por esta razón que Carapaz ya no pelea el título principal, porque además está a 21 minutos del líder en el recorrido. Sin embargo, hay otra opción. Si Richard se mantiene así, podría finalizar la competencia ocupando el puesto 10. Es decir, llegaría al top 10 de los mejores ciclistas del Tour de Francia. La locomotora El Carchi es sinónimo de esfuerzo, constancia, disciplina y orgullo. A sus 33 años registra 9 competencias de etapa ganadas. 4 en el Giro de Italia. Recordemos que en 2019 ganó esa competencia, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en lograrlo y el segundo en Latinoamérica. También ganó 3 etapas en la Vuelta a España y 2 en el Tour de Francia, incluida la de este jueves. Y en ecuavisa.com, amigos, tenemos información de esta nueva hazaña de Richard Carapaz. Él ratifica y demuestra su ubicación en el Olimpo del ciclismo internacional luego de superar meses difíciles tras su cirugía. Tienen el código QR que los va a llevar a la información sobre este tema, demostrando esta garra tricolor que sigue intacta en Richard Carapaz, manteniendo a nuestro país, al Ecuador, presente en las páginas de oro del deporte mundial. Faltan 3 etapas del Tour de Francia y estaremos pendientes de cómo se desarrolla, cómo sigue la participación de este gran deportista ecuatoriano. Ahora les contamos que tras 21 semanas de entrenamiento extremo, una soldado ecuatoriana hizo historia al convertirse en la primera mujer en culminar el curso de contraterrorismo de la Fuerza Aérea. Solo 21 de los 42 aspirantes lograron graduarse. María Gabriela Carpio nos cuenta su historia y por qué en el camino sus compañeros le dieron un nuevo nombre. ¡Gracias, mi coronel! Por seguridad no podemos decir su nombre, tampoco mostrar su rostro, pero sí contar lo que acaba de lograr. Esta soldado es la primera mujer que culmina el curso de contraterrorismo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 42 militares comenzaron una ardua preparación, pero después de 21 semanas, solo la mitad, es decir 21, llegaron hasta el final. Debido al alto nivel de exigencia, ella se adentró en este camino con miedo y con una advertencia que terminó convirtiéndose en su mayor desafío. Una persona me dijo, no lo vas a lograr, tú no vas a graduarte y yo me encargaré de eso. Fue lo que me motivó a decirme a mí mismo, no me voy a votar, no me debo dejar votar, voy a dar lo mejor de mí, y mis padres fueron los que vinieron a mi cabeza. Fue entonces cuando comenzó a dejar atrás a la soldado que había ingresado con conocimientos básicos de infantería aérea. Aprendió medicina táctica, inserciones por tierra, agua y aire, descensos desde helicópteros y procedimientos de intervención en aeronaves e infraestructura. Te entrena física, psicológica y mentalmente. Tienes que soportar el calor, el cansancio, la fatiga y el hambre. Esa transformación la llevó a tomar la decisión más difícil, raparse el cabello. Fue una decisión propia para pasar de la comodidad y adaptarme al curso riguroso. Al ingresar al curso, tú pierdes tu nombre, tú pierdes tu grado, pierdes tu identidad. Desde ese momento sus compañeros la llamaron O'Neill, por Jordan O'Neill, la protagonista de la película G.I. Jane, que también se rapa el cabello para someterse a una exigente formación militar en un espacio dominado por hombres. El curso de contraterrorismo es un proceso de capacitación sumamente extenuante, sumamente difícil y sumamente riguroso. Prepara a los militares en técnicas y tácticas de combate urbano y así también como rescate de rehenes en situaciones de crisis. O'Neill fue superando cada etapa, aunque dice que no lo hizo sola. Los otros 20 graduados terminaron convirtiéndose en sus hermanos. Si yo me quedaba atrás, venía uno y me jalaba, me decía, no te quedes, tú puedes. Tú vas a ser la primera mujer contraterrorista. ¡Ahorita no te mueves, Fuerza Aérea! ¡Al piso! Su verdadera identidad continúa bajo reserva. Pero desde hoy, O'Neill es también el nombre con el que ella abrió camino en una formación que hasta ahora ninguna otra mujer había logrado culminar. ¡He entrenado para actuar! ¡En situaciones extremas!
Mercedes Caicedo anunció que se seleccionará fiscales temporales para enfrentar el déficit por el que atraviesa la función judicial. Aunque la medida es vista como una respuesta urgente, hay voces que insisten en que se deben priorizar los concursos para designar funcionarios ya titulares. Un mecanismo similar al que el Consejo de la Judicatura prevé utilizar para incorporar a 222 jueces temporales en todo el país también servirá para atender al déficit de fiscales. En una entrevista radial, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, reconoció que este año no será posible ejecutar el concurso previsto para elegir 500 vacantes existentes, por lo que se optará por un proceso de selección de fiscales temporales. No está mal nombrarlos, ¿no es cierto?, porque hay que atender una urgencia. Pero paralelamente deberían decirnos cuándo van a nombrar, cuándo van a empezar esos concursos y qué procedimientos se van a seguir. A estas alturas, el Servicio de Administración de Justicia prácticamente está por colapsar por falta de jueces. ¿Qué es lo que le queda al Consejo de la Judicatura? Y yo he dicho, esto hay que apoyar porque es una medida de orden legal. Encalada sostiene que el nombramiento de funcionarios temporales no es por sí mismo el problema. Lo que es realmente preocupante es que la provisionalidad se convierta en la regla y no en una medida transitoria. Porque una de las características para que haya independencia judicial es que los jueces tienen que ser, tienen que ser inamovibles, ¿no es cierto? Y tienen que tener estabilidad, ¿no es cierto? Y los jueces temporales tienen todo menos eso. Una semana atrás, el Consejo de la Judicatura declaró en situación extraordinaria y emergente a las dependencias judiciales en todo el país. El Pleno conoció que existe un déficit de 735 jueces a escala nacional y anunció que las vacantes se cubrirán con magistrados temporales. Mientras se ha dicho que este proceso durará 33 días, lo único que se conoce de la selección de fiscales temporales es que será entre agosto y septiembre. Ecuador pide al Tribunal de Florida que desestime las dos contrademandas presentadas por Astrobrix a la contratista de Progen. SELEC alega que es una maniobra en represalia por la demanda inicial con la que Ecuador busca recuperar el dinero pagado por los generadores que siguen inservibles. Astrobrixa, la subcontratista de Progen de propiedad de Carla Saúd y José Manrique, presentó dos contrademandas en Estados Unidos en contra de la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC. Ecuador contestó al Tribunal del Distrito Medio de Florida, que conoce el litigio civil, mediante un escrito de 26 páginas. Es una maniobra de represalia procesal para atacar a SELEC por exigir que asuma su responsabilidad por la trama de fraude internacional por $110 millones que surgió a raíz de la crisis energética de Ecuador en 2024. SELEC solicita respetuosamente al tribunal que desestime en su totalidad las contrademandas de Astrobrixa. Según Ecuador, Astrobrixa formó parte de una organización criminal junto con Progen para estafar al país y recibió cerca de $20 millones del dinero entregado sin garantías por los generadores inservibles que permanecen en las centrales de Quevedo y Salitral. Astrobrixa niega la acusación y sostiene que Ecuador no tiene derecho a recibir una reparación económica, mientras Carla Saúd, quien fue detenida en España y luego liberada, advirtió en un video que no será un trofeo del gobierno. Es un paso más del proceso que empezó en diciembre de 2025, cuando SELEC demandó en Estados Unidos a 14 personas y empresas. La decisión final está en manos del juez William F. Young. Cuenca, una ciudad reconocida por la limpieza de sus calles, sus veredas, ahora enfrenta un conflicto que hoy deja en el limbo a parte de quienes hacen posible esa gran imagen. 65 barrenderos perdieron su trabajo tras el incumplimiento de una empresa contratista y deben reclamar el pago de 2 meses de sueldo que aseguran aún les adeudan. Jody Guambaña con más detalles de la situación en la capital azuaya. A causa del incumplimiento del consorcio Cuenca Bella, 65 barrenderos de Cuenca se quedaron sin trabajo. Los ex trabajadores denuncian que les adeudan 2 meses de salario, mientras que la empresa asegura que la deuda corresponde a 1. Tras los reclamos, el municipio dio por terminado el contrato con el consorcio. Ahora la empresa municipal de aseo EMAC deberá contratar a un nuevo operador para prestar el servicio. El proceso tomaría al menos 40 días y aunque los ex trabajadores podrán postular, no existe garantía de que sean recontratados. Para muchos de ellos, este era su único ingreso y llevaban entre 5 y 20 años dedicados a esta labor.
Por eso acudieron a la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional que sesionó en Cuenca para pedir el pago de los sueldos adeudados y una solución a su situación laboral. Hay mucha gente mayor que ya por la edad ya no les dan trabajo en otros lados. Todos estamos desesperados en la casa, ya estresados, volviéndonos locos, no sabemos qué hacer. Entonces nosotros lo que queremos es entrar a trabajar. Los trabajadores también plantearon que el municipio los contrate de manera directa. Sin embargo, la EMAG asegura que esa posibilidad requiere estudios técnicos. Tenemos que hacer un estudio financiero que demuestre que la sostenibilidad de la empresa no se va a ver afectada. El caso también reabrió el debate sobre el modelo de contratación del servicio. Según la EMAG, 8 de cada 10 barrenderos de Cuenca trabajan bajo la modalidad de subcontratación, un esquema que se mantiene desde hace 15 años. Durante la sesión, el asambleísta Adrián Castro cuestionó los controles a las empresas contratistas y aseguró que han detectado irregularidades. El hecho de que ustedes tengan en los contratos una dirección y resulta ser que cuando va el inspector de trabajo a revisar, no existe. Mientras tanto, las hormiguitas Chua, como los cuencanos conocen a sus barrenderos por su labor silenciosa, esperan que el reconocimiento que reciben en las calles también se traduzca en una solución a su situación laboral. Entre publicaciones, historias y videos, desde las redes sociales ya se hacen planes para este fin de semana por las fiestas julianas. Guayaquil conmemora sus 491 años de fundación con una agenda llena de música, color y tradición que reunirá a miles de personas en distintos puntos de la ciudad. El entorno digital se ha convertido en la guía para no perderse ninguno de los eventos preparados. Este viernes, por ejemplo, habrá una ofrenda floral a Simón Bolívar en el Parque Seminario y una fiesta con música de los años 70 y 80 en Plaza Guayarte. El sábado será el turno del tradicional desfile artístico de carros alegóricos, mientras que el domingo la celebración continuará con el concierto Cumbia de Oro. Si quiere revisar horarios, ubicaciones y la agenda completa de las fiestas julianas, visite las redes sociales de Ecovisa. Fue uno de los temas más comentados en redes sociales durante las últimas semanas. Provocó cuestionamientos, críticas y hasta llevó al gobierno a replantear su decisión. Sin embargo, mientras miles de ciudadanos debatían sobre el futuro del Museo Nacional y la polémica alrededor de su diseño, quienes aspiran a dirigir la capital de los ecuatorianos han preferido guardar silencio. Ecovisa.com tuvo que preguntarles qué opinaban sobre esta obra, por lo que solo 7 de los 13 precandidatos a la alcaldía de Quito se pronunciaron. Algunos en apoyo a la inversión para un referente cultural, otros con preocupación a la mala imagen internacional por no respetar las bases del concurso. Lo cierto es que mientras la prensa no presione por definiciones, los políticos prefieren pasar de agache. Esta noticia a fondo la puede revisar en las redes de Ecovisa. De un diseño controversial pasamos a una fotografía que también está dando de qué hablar en redes sociales. El protagonista es el exdefensor español Sergio Ramos, quien decidió recrear una de las imágenes más viralizadas del fútbol reciente, la de Lionel Messi acostado junto a la Copa del Mundo en 2022. Sin embargo, el español le dio su propio toque, pues abraza a los trofeos en referencia a los mundiales ganados por España en 2010 y 2026. La imagen no tardó en encender el debate. ¿Se trata de un homenaje entre leyendas del fútbol o pura provocación? ¿Ustedes qué opinan? Otro rostro que captó la atención de los seguidores fue la presentadora Alejandra Jaramillo, que decidió despedirse de su característico color de cabello y optar por algo más natural, en lo que ella misma describió como un nuevo comienzo. Una decisión que llegó pocas horas después de que se anunciara su salida del programa Siéntese Quien Pueda, emitido desde Miami por una encendida polémica que presentamos a continuación. Hola familia, ¿cómo están? Yo por aquí otra vez para también confirmar desde este lado que efectivamente no sigo más en Siéntese Quien Pueda. Así confirmó la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo su salida del programa Siéntese Quien Pueda, grabado en Estados Unidos para la comunidad latina y del que formó parte los últimos 4 años. Su despedida se produjo 3 semanas después de que ella celebrara la victoria de Inglaterra sobre México durante su paso a cuartos de final en el Mundial. Según explicó la comunicadora, su reacción estuvo motivada por los incidentes que se registraron una semana antes, cuando una parte de la prensa mexicana e hinchas de ese país hostigaron y agredieron a la selección ecuatoriana y su afición por el partido que se disputó en el Estadio Azteca.
Cuando Jaramillo celebró la victoria inglesa, hubo una fuerte ola de críticas por parte de usuarios mexicanos en redes sociales. Estoy aquí porque quiero de todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial. Quiero arrancar diciéndoles que México es un país que amo y respeto profundamente. Tengo amigos mexicanos. La presentadora aseguró haber actuado con sinceridad. Y hoy que puedo hablar, yo les puedo decir que esas disculpas públicas nadie me obligó a darlas. La producción del programa se refirió al caso de manera escueta. Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y sobre todo con ustedes, nuestro público. De parte de toda la familia de Siéntese Quien Pueda y de We Love Entertainment, le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos. Jaramillo sostiene que en ningún momento emitió ofensas ni insultos contra la afición mexicana, pero el caso reabre un debate que trasciende el ámbito deportivo. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión de un comunicador y dónde comienzan las consecuencias de la presión ejercida por la opinión pública? El radar digital. Seguimos hablando de las fiestas porque Guayaquil está llena de actividades durante este feriado por su celebración de fundación. La gastronomía, la música tradicional y el arte serán los protagonistas. Diana León tiene la agenda por las fiestas de la Perla del Pacífico. Vamos a conocerla. Cientos de estudiantes de distintas instituciones saludarán a la Perla del Pacífico con un colorido desfile este sábado por la mañana, que llegará hasta una tarima en la avenida 9 de octubre y Pedro Carbo en el centro de la ciudad. A continuación será el turno de los carros alegóricos y a las 6 de la tarde se instalará un show musical gratuito con intérpretes de pasillo, bolero, salsa y tecnocumbia. Hasta el domingo 26, la feria gastronómica Raíces buscará deleitar a sus visitantes con decenas de platos y bebidas típicas para celebrar a Guayaquil. El público podrá votar también por su restaurante favorito en el concurso El Mundial de las Huecas. Se podrá visitar desde las 9 de la mañana. La Plaza Modelo Sports en la Avenida de las Américas albergará este fin de semana una nueva edición de la Feria de Cultura Japonesa Anime Weekend. La entrada es gratuita para quienes descarguen el ticket de acceso, válido para los 2 días. El festival gastronómico especializado en hamburguesas de autor regresa este fin de semana a la explanada del centro comercial El Dorado en La Aurora. 35 emprendimientos nacionales marcarán el menú de la noche en el Burger Show. El público interesado por apreciar y recorrer las obras participantes del Salón de Julio 2026 podrán hacerlo este sábado. La visita busca compartir con los visitantes el impulso cuestionador y político de las piezas y conocer a sus artistas. Arrancará a las 3 de la tarde. En una acción conjunta, la Segunda División del Ejército y la Policía Nacional ejecutaron operativos contra el crimen organizado en el cantón Playas, en Guayas. Con el apoyo de 3 vehículos blindados y la presencia del ministro del Interior, John Reinberg, las fuerzas del orden realizaron allanamientos dirigidos a combatir la extorsión y el microtráfico. Durante las intervenciones incautaron droga, dinero en efectivo, celulares, cargadores de fusil e inhibidores de señal también. El ministro Reinberg afirmó que la seguridad se ha reforzado en la zona y anunció la fijación de plazos límites para lograr resultados en las operaciones. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. La tercera edición de Salsa para el Alma será este sábado 25 de julio en Quito y reunirá a destacados exponentes de este género musical. Ana María Palacios conversó con Jorge Leo y Atrato River, cantante colombiano, quien compartió detalles de este esperado encuentro salsero. En Cali, mira, se sabe gozar. Orquesta Guayacán. Grupo Galé. La Suprema Corte. Paolo Plaza.
Ellos junto a Jorge Leo y a Trato River serán parte de la tercera edición de Salsa para el Alma, un espectáculo que reunirá reconocidos exponentes del género. En este momento vamos a cantar todos los éxitos que hemos tenido en mi casa. Supongo que hará lo mismo las otras agrupaciones. Contigo lo tengo todo, Amor tormentoso, Quinceañera, Timidez, No quiero que te vayas, Canción de una madre. Hay muchos éxitos que vamos a vivir. Con 32 años de trayectoria, el artista colombiano aseguró que la salsa continúa conquistando a nuevas generaciones, manteniéndose vigente gracias a la fuerza de sus clásicos y a la conexión que sigue teniendo con el público. Te cuento que la salsa tiene una magia. Es ver 18, a veces 14, 15 músicos, cada uno con un instrumento diferente y acoplarlos en vivo y en directo. Eso llena de una energía que es inconfundible. Nos sorprende a veces, vamos a Italia, vamos a España, donde hemos ido, la acogida no solamente es del latino, también hay personas de otros continentes. Salsa para el Alma 3 se realizará este sábado 25 de julio en la Plaza de Toros de Quito. Guayaquil, fiestas de fundación. La edición número 65 del Salón de Julio eligió esta noche a sus ganadores. Este evento recibió 205 postulaciones, pero para conocer más detalles de esta premiación nos lanzamos ahora con Diana León desde el Museo Municipal. Diana, buenas noches. Buenas noches. El Salón de Julio, el prestigioso concurso de pintura que se realiza todos los años aquí en el Museo Municipal, tiene ya nuevos ganadores. Pamela Ceballos y Óscar Enríquez, esposos y de Quito, obtuvieron el primer lugar con su obra La Tala. Esta fue elaborada en carboncillo sobre tela de algodón y lino. Esta obra parte de ese proceso de investigación en archivos, en colecciones patrimoniales. En este caso, yo había encontrado unos archivos sobre el tótem manteño Huancavilca que se encuentra aquí en el Museo Municipal de Guayaquil. Y para mí era muy interesante pensar en la historia de dónde salió ese tótem. Algún momento fue bosque, algún momento fue talado. Esta es la edición número 65 del Salón de Julio y se recibieron 205 postulaciones, de las cuales el jurado eligió 20 que permanecerán en una exhibición aquí gratuita y abierta al público hasta el 10 de octubre para que puedan venir a visitarla y recorrerla. Buenas noches, continuamos en estudios. Gracias, Diana, por los detalles de esta premiación. Y ahora les contamos que el alma de Guayaquil es su vibrante y ajetreado comercio. A lo largo de los años, varias zonas de la ciudad se han transformado en corredores de productos y servicios específicos. Pero, ¿cuáles son las calles de los repuestos, lagarteros y también los cangrejales? La respuesta en el siguiente reportaje de Ítalo Ruiz. Guayaquil es conocida como el puerto principal, entre otras cosas, por el distinto tipo de comercio que caracteriza a la urbe y que se sectoriza. Lo más seguro es que si su vehículo suena distinto a lo habitual o si deja de funcionar correctamente, usted acuda con su mecánico a buscar un repuesto a la calle Ayacucho, donde hay más de 200 locales. En las 26 cuadras, comprendidas desde Pedro Moncayo hasta Federico Godín o la Onceava. Bueno, yo aquí estoy más o menos del año 1985, pero cuando yo vine acá ya habían más o menos como unos 10 locales. Y nosotros los negocios los teníamos anteriormente en la calle Machala. Pero si lo que usted busca son medicinas, hay un cuadrante posicionado en otro sector del centro de la ciudad, conocido como la zona de las distribuidoras de la calle Jimena, comprendida por las calles Boyacá, Alejo Lascano, Padre Solano y Riobamba. Aquí hay decenas de locales que ofrecen todo tipo de medicinas comerciales,
naturales o implementos médicos a precios diferentes a los de las farmacias tradicionales. En un solo sector hay todo tipo de productos para perros, gatos, animales de granja y servicios veterinarios. Se trata del conocido Parque Chile, un sector en el que, según el historiador Parcival Castro, antiguamente existía una terminal de buses cuyos pasajeros provenían de otros cantones. Cuando se desaparece estas terminales porque se construye el terminal terrestre, entonces el sector comercial va a tener una transformación y comienza a dedicarse a los productos veterinarios. La música también tiene su espacio comercial en La Perla, con dos sectores consolidados. El comprendido por las calles Rumichaca, Víctor Manuel Rendón, Boyacá, Peicasa y Campos, donde se vende todo tipo de instrumentos, y el dedicado exclusivamente al de guitarras acústicas en la calle Gómez Rendón, desde Gallegos Lara hasta Abel Castillo, donde don Wilfrido Barona y su familia suma más de 4 décadas elaborándolas artesanalmente. Y más que todo ese tiempo había serenatas a las enamoradas, a las chicas con guitarra, entonces había bastante venta de guitarras. Ejemplos tangibles de que Guayaquil, la ciudad puerto, siempre ha estado ligada al comercio, demostrando la constancia y el espíritu emprendedor de su gente, que esta semana celebra con trabajo 491 años de fundación de la Perla del Pacífico. Los guayaquileños, gente pujante, gente trabajadora. Gracias, amigos, por su sintonía y confianza como cada noche aquí en Televistazo Estelar. Mañana en Contacto Directo, un panel especial precisamente por las fiestas de Guayaquil. El chef Iván Grain y el emprendedor Julio Chan van a analizar la ciudad como epicentro gastronómico y cuna también de negocios. Las noticias a toda hora se actualizan en ecuavisa.com. Información verificada con el sello de Televistazo, y todas nuestras emisiones, amigos, las pueden ver en vivo o en diferido a través de Ecuavisa Play. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.